La ansiedad normalmente nos hace vivir en un constante sufrimiento debido a la falta de aceptación que se tiene hacia la incertidumbre, y no solo esta emoción, varias pueden desviarnos de nuestro plan de vida cuando le hacemos caso a nuestra mente y nos tomamos como ciertos los pensamientos que nos arroja. Algunas personas suelen interpretar como predicciones o realidades las ideas que pasan por su mente. Debido a esto viven con una constante preocupación, culpa u otras emociones por creer que los productos del cerebro son reales. A esto se le conoce como fusión cognitiva, porque es como volverse uno con el pensamiento, tal como ocurre en los sueños. Sin embargo, hoy hablaré sobre la defusión cognitiva, una postura en la que se toma distancia de los pensamientos y algunas técnicas que se pueden aplicar para establecer límites con la actividad cerebral, así que te recomiendo ponerle mucha atención al episodio para que te apropies de esta herramienta. Te saluda la maestra Dalia Alexia, psicóloga y psicoterapeuta, y estás escuchando Psicodalia, un podcast en el que busco transformar a la psicología en una herramienta útil para cualquier persona que se interese por incrementar su bienestar y autoconocimiento, o simplemente quiera saber más de psicología. Mi objetivo es que en cada episodio evolucionemos un poco más como personas. Iniciamos. Suele ocurrir que los pensamientos se confunden con la realidad y se acaba viviendo en una fantasía por la dificultad de distinguir entre lo imaginario y los hechos. Para entender más fácil este tema, te recomiendo escuchar el episodio de características de la mente si no lo has hecho, ya que ahí se explica cómo funciona el cerebro de manera que termina por engañarnos por no ser un consejero totalmente confiable. La fusión cognitiva se podría definir como el hábito en el cual una persona tiende a identificarse con cualquier pensamiento que le surge en la mente. Por ejemplo, si va caminando por una calle solitaria durante la madrugada, podría pensar en posibles peligros, y no solo eso, además creerlo como una verdad absoluta, sin detenerse a reflexionar acerca de qué tan cierta será esa creencia. Desafortunadamente, en los primeros años de vida suele ocurrir que no se nos enseñe a cuestionar antes de dar por hecho algo. Por tal motivo, el ser humano termina pensando de manera poco científica, pues acepta todo lo que le narra su mente sin tener evidencia al respecto. La fusión cognitiva surge debido al lenguaje. La comunicación humana se desarrolló debido a la necesidad de los prehistóricos para sobrevivir. Posiblemente fue útil para la evolución aprender a nombrar las cosas para una mejor utilización de las mismas. Sin la ansiedad y otras emociones, los seres humanos de la prehistoria hubieran muerto debido a su falta de adaptación. Sin embargo, el lenguaje puede ser un arma de doble filo, ya que de ella derivan conceptos con los cuales se puede identificar la persona, por los que en el futuro puede llegar a sufrir si percibe a sus inventos conceptuales como reales. El mundo entonces se construyó por medio de palabras que crean otras. Por ejemplo, si hay arriba, se inventa automáticamente el concepto de abajo, al igual que oscuro y claro, adentro y afuera, etc. La invención de estas dualidades dio paso a la concepción de confirmación y rechazo, positivo y negativo, mismas en las cuales se encierra el ser humano cuando tiene dificultades con la gestión de sus emociones. La defusión cognitiva es como tener un sueño lúcido en el que logras darte cuenta de que no estás viviendo la realidad y solo contemplas esa serie de pensamientos con aceptación, sin rechazarlos, ya que negarlos traería el efecto contrario, aparecerían todavía más. Esto sucede en muchas circunstancias. Normalmente lo que se niega no solo no desaparece, además se manifiesta con mayor intensidad. La defusión cognitiva está muy relacionada con la aceptación de las circunstancias. Debido a que el cerebro no se puede apagar, los pensamientos no se pueden dejar de tener porque el cerebro está programado para pensar. Sin embargo, las personas podemos dejar de identificarnos con los pensamientos al recordar y ser conscientes de que solo son pensamientos.
Esto promueve un establecimiento de límites entre la persona y la mente, como si de una terapia de pareja se tratase. La aceptación de los pensamientos al notarlos como simple actividad cerebral promueve que las personas vivan más en el presente, debido a que puede llegarse a la siguiente conclusión: si mis pensamientos me mienten más que decirme la verdad, ¿para qué estar la mayoría del tiempo viviendo para el cerebro y no para los hechos? Esta manera de experimentar las circunstancias hace que la credibilidad de los pensamientos baje y que la motivación hacia vivir en los hechos se incremente. Otra manera de convencerse de que los pensamientos pueden ser falsos es ponerlos a prueba y realizar experimentos. Por ejemplo, intenta adivinar qué está pensando alguien y después pregúntale si acertaste. Notarás que muchas veces no acertarás. También podrías intentar predecir un resultado y contar las veces que aciertas para ser consciente de que no siempre lo que pasa por tu mente predecirá con exactitud el futuro. La defusión ayuda a vivir menos en el futuro y pasado, porque la persona que se defusiona advierte que estos dos tiempos son representaciones ficticias del pensamiento. El pasado muchas veces se recuerda de maneras imprecisas, sin mencionar lo inútil que resulta recordarlo, y el futuro es un intento del cerebro de predecir las circunstancias por medio de conclusiones fundamentadas en lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, aún así resultan ser teorías. Lo más lógico resulta experimentar de manera consciente lo que está ocurriendo. Me gustaría hacer una pausa para invitarte a que te suscribas, le des en el botón de seguir, o si la plataforma te lo permite, escribas una reseña y califiques con 5 estrellas el podcast, ya que esto me ayudará a llegar a más personas que les interese su crecimiento personal. También me gustaría compartirte mis medios de contacto en caso de que me quieras escribir en privado alguna sugerencia o pregunta para tomarla en cuenta como tema de un próximo episodio, o pedir información para recibir terapia psicológica, ya sea a distancia o de manera presencial. En Instagram me encuentras como Dalialexia Montero, en Facebook como sic.alemontero y mi correo es alemonterocabrera@gmail.com, y por ahí estaré leyendo tus mensajes. Y bueno, sin más por ahora, continuamos con el episodio. Una de las herramientas que se utilizan para lograr una constante defusión cognitiva es la de iniciar los enunciados con la frase "estoy teniendo el pensamiento de", por ejemplo, en vez de decir "me irá mal en el futuro", se puede decir "estoy teniendo el pensamiento de que me irá mal en el futuro", o "en este momento está pasando por mi mente la creencia de que me irá mal en el futuro". Esta manera de narrar los hechos hace que la oración sea identificada como pensamiento y no como realidad. También se puede lograr una defusión hacia las emociones. Esto incrementa la tolerancia hacia las mismas y no aparecen las metaemociones, las cuales son emociones que surgen a partir de otras emociones. Sin embargo, hablaré específicamente de las metaemociones en un próximo episodio, pues se merecen su propio espacio de abordaje. La defusión, que ahora denominaré defusión emocional, ayuda a la aceptación de las emociones al ser conscientes de ellas sin juzgarlas, notándolas como actividad que ocurre en el cuerpo y que durante los ejercicios de atención plena se pueden sentir con curiosidad y no como enemigas, lo cual hace que no sean rechazadas, ya que el rechazo hace que inicie una batalla contra ellas, en la cual la persona termina sintiéndose cada vez más mal. Con la defusión cognitiva pasa lo mismo. Cuando hay un pensamiento, puede ser que se busque neutralizar con otro pensamiento que lo quiera calmar. Por ejemplo, si piensas "me va a pasar algo malo", puedes intentar controlarlo con "no te va a pasar nada", pero esto solo hará que después surja otro pensamiento que intente neutralizar al neutralizador, y así sucesivamente, como una partida de ajedrez, ya que, repito, al querer negar algo aparece más porque el rechazo funciona como recordatorio de lo rechazado.
La metáfora del ajedrez explica por qué puede ser útil la difusión cognitiva. Imagina un tablero de ajedrez. Sobre el tablero hay piezas blancas y negras. Las blancas son los pensamientos positivos y las negras los negativos. Cuando las blancas mueven, las piezas negras responden, y cuando éstas responden, vuelven a mover las blancas. Dentro de esta metáfora, ¿quién crees que eres tú? Me quedaré en silencio unos segundos para dejar que respondas para ti. ¿Listo? La respuesta es que en la metáfora eres el tablero. La gente suele pensar que son las piezas blancas o negras. Sin embargo, somos el tablero porque solo somos el espacio donde se libra una batalla entre los pensamientos. Pero una vez que se perciben como lo que son, pensamientos, hace que la batalla se contemple con conciencia, pero sin intentar hacer alguna intervención, lo cual provocará que la pelea entre pensamientos se detenga por no haber un motivo que la siga perpetuando. Lo único que la haría continuar sería precisamente el querer detenerla, porque se utilizaría un pensamiento. Otra técnica para defusionarse es la de escribir las palabras en hojas o post-its, decorarlas de formas graciosas y pegarlas en una pared que se frecuente o llevarla a todos lados para sacarla de vez en cuando y percibirla ya externalizada como un pensamiento originado debido al lenguaje, pero no debido a la realidad. Una técnica similar es la de escribir el pensamiento como una página de periódico o como un comercial para hacer notar no solo lo absurdo de tomarse en serio la idea, sino también de exponerla como una creencia. La técnica de cantar el pensamiento puede ser humorística y ayudar a tomar distancia del pensamiento. Consiste en cantar la frase que se repite en tu mente utilizando una canción popular o graciosa, como la canción de Feliz Cumpleaños o las mañanitas. Haciendo esto en voz alta se puede notar lo absurdo de las creencias. Hay una técnica a manera de formato escrito que puedes realizar para defusionarte, que consiste en escribir una lista de pensamientos y hechos. Es más fácil si la realizas con alguien que te ayude. Una persona o tú nombran situaciones, por ejemplo, considerarse feo, y colocarla en el lado correspondiente dependiendo de si es una opinión o un hecho. En este caso, ser feo iría en el área de opinión o pensamiento. Otro aspecto a evaluar podría ser tanto la frase "me va a dar cáncer" como la de "recibir el diagnóstico de cáncer", en donde la primera sería pensamiento y la segunda sería un hecho. De esta manera se puede ejercitar la distinción entre pensamiento y hecho irrefutable, ya que se puede debatir con los pensamientos, pero con quien difícilmente podrás hacerlo será con una circunstancia que refuta tu creencia. Finalmente, la herramienta maestra que te puede ayudar a conseguir una defusión constante es la atención plena, normalmente concebida como meditación, que consiste en prestar atención y convertirte en testigo de lo que ocurre sin juzgar ni querer controlar lo sucedido. La práctica de la atención plena o mindfulness puede llegar incluso a provocar cambios cerebrales debido a la concentración, reducir estados de ansiedad, aumentar la capacidad de estar en el presente y, en este caso, la defusión cognitiva, la capacidad de observar a los pensamientos como productos de la mente. Es momento de finalizar y en esta ocasión lo haré con una frase de Stephen Hayes, psicólogo clínico y profesor estadounidense, co-desarrollador de la terapia de aceptación y compromiso. Su frase es la siguiente: tratamos la vida como un problema que hay que resolver en lugar de como un proceso que hay que vivir. Y así finaliza el episodio de hoy. Espero haya sido enriquecedor para tu vida y puedas utilizar la información de la mejor manera. Te invito a que oprimas el botón de seguir para que no te pierdas los próximos episodios y sigamos creciendo como personas. Me despido hasta el próximo episodio.